Hola, buenas tardes. Agradecemos un lunes más a Teatro del Barrio su compromiso político para influir en la mejora del mundo y de nuestras relaciones sociales desde el debate y el cultivo de mentes críticas que pretende ser esta Universidad del Barrio. Mil gracias a todas y a todos por vuestra asistencia y participación activa. Y gracias a los técnicos Fernando y José Manuel por facilitarnos la vida cada lunes. Hoy me ha tocado a mí presentar al compañero Antonio, que va a compartir su ponencia y que ha titulado «Los medios, ¿por qué mienten tanto?». «Mire, vuestra merced», respondió Sancho, «que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino». Me ha gustado traer a colación esta comparativa un tanto alegórica, por si los molinos fueran eso que podemos llamar la información veraz, y los gigantes, los bulos y mentiras vertidos por determinados medios de comunicación. Antonio seguramente nos ayudará a detectar quién es quién. Antonio Campuzano es cántabro, nacido en Torrelavega, pero afincado en Madrid, donde lleva ya 50 años. Licenciado en Historia, desarrolla su carrera profesional vinculado a la educación y a los medios de comunicación, concretamente en el ámbito de la formación del profesorado en medios audiovisuales y nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Brujuleando en su blog, en sus trabajos y publicaciones, pareciera que ha dedicado toda su vida profesional a la comprensión de los procesos cognitivos y los medios de aprendizaje para jóvenes y adultos. Se ha especializado en analizar la implantación y transformación de los modelos comunicativo-formativos en la relación docente-alumno, con el empleo de metodologías digitales en constante innovación. Pero más allá de su especialidad concreta, de Antonio podría decirse que está atravesado irremediablemente por la necesidad humana de saber lo que pasa. Busca desplegar todas nuestras capacidades de forma abierta y en actitud crítica, allí donde la delgada línea que separa la información del bulo se difuminan peligrosamente y con fines más bien espurios. Antonio es un zurdo de corazón que se formó bajo el influjo del ideario de la Institución Libre de Enseñanza, que, como sabéis, fue un proyecto de renovación pedagógica y de formación integral desarrollado en España desde 1876, basado en la libertad de cátedra, el antidogmatismo, la igualdad y un deleite por el aprendizaje abarcativo a la vida entera. Pues de ahí, habitando esa filosofía y mentalidad, resulta fácil comprender el aterrizaje de Antonio en la comisión de esta Universidad Popular del Barrio. Y antes de darle voz, os recomendamos la lectura de su blog, francamente interesante. Deseamos que disfrutéis y participéis de esta charla coloquio, que de seguro tocará puertas y abrirá ventanas para nuestras reflexiones y debates siempre enriquecedores. Muchas gracias. Gracias, Silvia. Gracias por venir. Al año siguiente de la subida del salario mínimo, el Banco de España hizo un informe diciendo que la subida del salario mínimo iba a producir mucho paro. Los diversos periódicos, no sé por qué razón, cuantificaron el paro cada uno como le pareció. Aquí, por ejemplo,
El País dijo que 100.000 empleos, 20 minutos 180.000, El Mundo 174.000, Expansión 173.500. Estos datos los recogió Juan Torres López, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Entonces escribe un artículo que dice que el Banco de España vuelve a engañar a los españoles. Los argumentos que él utiliza para esto es que, según la encuesta de población activa de ese año, la población ocupada aumentó en 402.300 personas. O sea, no hubo aumento de paro, al contrario. Por tanto, no es verdad que el aumento del salario mínimo haya destruido empleo en España. El Banco de España no tiene competencias para decidir medidas de política económica. Sin embargo, sí las tenía para control y supervisión de bancos y entes financieros, y no evitó las quiebras de 2008, que nos han costado más de 65.000 millones de euros. Sigue diciendo que el Banco de España defiende intereses financieros privados y que sus opiniones son subjetivas, ideologizadas y sesgadas por las hipótesis y métodos de análisis que utiliza. En El País salió un artículo explicando que los inspectores del Banco de España dicen que el supervisor, el Banco de España y el europeo, el Banco Central Europeo, están en manos de la banca. Y en otro artículo del diario salió que el sesgo ideológico conservador de las propuestas del Banco de España, porque consiste en su pensamiento económico está centrado en proteger los beneficios empresariales, alertar sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas o cuestionar medidas diseñadas para salvaguardar las rentas de trabajadores y pensionistas. El sueldo medio de los trabajadores del Banco de España es de 67.600 euros. El sueldo mediano en España, la diferencia entre el sueldo medio y el sueldo mediano es que el sueldo medio sería la suma de todos los sueldos dividido por el número de elementos, con lo cual, si los de arriba cobran muchísimo, eso hincharía el sueldo medio. El salario mediano es justamente lo que gana el que está en mitad de toda la lista de trabajadores. Y entonces ese sueldo mediano es de 20.920 euros, 3 veces menos que los que trabajan en el Banco de España. Sin embargo, el Banco de España siempre está clamando contra la subida de los salarios. Casualmente, ese mismo año, el que llaman Nobel de Economía, no es Nobel porque no lo da la Academia, lo da el Banco de Suecia, pues se lo dieron a David Carr por demostrar que la subida del salario mínimo no tiene por qué repercutir en el empleo. Entonces, los medios, ¿por qué mienten tanto? Porque los medios, lo que diga el Banco de España les viene bien, los grandes medios. Lo que voy a explicar ahora es un poco la influencia del sistema económico y político, el neoliberalismo en los medios de comunicación. Antes quiero aclarar mi forma de ver esto, ¿no? Creo que por lo menos hay dos formas de verlo. Uno es la de los profesionales de la comunicación, periodistas, industria, más media, etcétera. Y, a mi modo de ver, en el término comunicación caben muchas cosas: información, opinión, publicidad, propaganda, incluso intoxicación. En los medios de comunicación de masas no hay comunicación, hay difusión. El que comunica es el medio, pero no recibe el feedback. Por eso, Vicent Navarro, que es uno de los comentaristas políticos y económicos, es catedrático de políticas públicas, él los llama medios de difusión y persuasión. En los medios de comunicación el que manda es el emisor, está claro, y muchas veces el negocio. Hay otra forma de verlo, que es desde la educación. Si los medios de comunicación no causan aprendizaje, no nos sirve. Podemos entretenernos con ellos, pero si no aprendemos cosas, es como si no existieran. Sin embargo, en la educación y en el aprendizaje, lo que importa es lo que es beneficioso para las personas, y el protagonista es el que aprende. Por eso mi planteamiento, que es el del aprendizaje, formas y contenidos de los medios los veo desde la economía y desde la historia, y el aprendizaje desde la teoría cognitiva del procesamiento de la información. Hay muchas maneras de informar, pero una cosa es un hecho y otra cosa es las noticias. Las noticias son interpretaciones de los hechos. Cada medio construye
la noticia en función del enfoque que le quiera dar y se pueden dar muchos enfoques. Por eso un hecho puede dar lugar a muchas noticias. Unos enfoques serán más útiles para unos y otros para otros. Por ejemplo, aquí tenemos dos noticias de un mismo hecho. El diario.es explica que los franciscanos dejan a vecinos al borde del desahucio por subidas del 7% de los alquileres en sus pisos de aquí de Madrid. Esa noticia, el país la da de otra manera, ¿no? Una orden religiosa alquila más de un centenar de pisos en el centro de Madrid a precios competitivos a cambio de reforma. Los hechos son los mismos, pero son dos formas diferentes de explicarlo. El planteamiento que yo voy a hacer es que los poderes económicos han comprado el poder político y parte del poder judicial. Han generado un sistema muy injusto, lo iremos viendo, y por eso han comprado también los medios para justificar el sistema y evitar las reacciones de los enemigos del exterior y del interior. Luego veremos quién dice esto. Además, están vaciando la democracia y desarrollando un fuerte sistema represivo. De todo esto voy a hablar. Entonces, el desarrollo de la sesión tendrá tres partes. La primera es cómo ha evolucionado el sistema político-económico, qué consecuencia ha tenido eso en los medios y qué posibles soluciones podemos encontrar para los problemas que esto nos genera. Empezamos por la primera parte. El sistema político-económico de cada momento genera un modelo de medios de comunicación. Tras la Segunda Guerra Mundial, en el 1945, con la derrota del fascismo, se impone la democracia en el mundo occidental, por supuesto. Algunas características son la Guerra Fría, la política de bloques y, en Europa, la fortaleza de algunos partidos comunistas, concretamente, sobre todo el italiano y el francés. La respuesta económica es la socialdemocracia, como barrera al comunismo por la política de bloques. Y el estado de bienestar. En economía, los 30 años siguientes se llaman los 30 gloriosos. Hay otro fenómeno ahí que es que el auge del poder financiero y el declive del industrial. Esto es muy importante. Y la respuesta mediática a esto es que la democracia exige información. Por lo tanto, los medios como cuarto poder. Pero en los años 50 comienza el cambio. El poder financiero empieza a replantearse la situación porque se da cuenta que la democracia perjudica el negocio. En 1954 se crea el grupo de Bilderberg, que todavía sigue funcionando, los 130 más ricos, y la mayor parte son americanos, y para combatir el antiamericanismo que había causado el Plan Marshall en Europa. En los años 60 hay por Europa muchas revueltas obreras por las nuevas industrias y por el Plan Marshall, y en Estados Unidos las protestas estudiantiles de la guerra de Vietnam. Por eso, en 1973, Rockefeller crea la trilateral que hoy podríamos decir Davos. Mientras tanto, en la Universidad de Chicago se diseña un nuevo sistema económico que es el neoliberalismo y se ensaya en los golpes militares de Chile, Uruguay y Argentina del 1973-1976 y se consolida en Gran Bretaña en 1979 con Margaret Thatcher y en Estados Unidos en el 81 con Ronald Reagan. El neoliberalismo, Milton Friedman, Chicago está desarrollando esta teoría. Para el neoliberalismo, las únicas funciones del Estado deben ser protección de nuestras libertades, se refiere a las suyas, contra los enemigos del exterior y del interior. O sea, reconocen que tienen muchos enemigos por todos lados. Otra finalidad es defender la ley y el orden, garantizar los contratos privados y crear el marco para mercados competitivos. Esto es completamente falso, porque a lo que ha llevado el neoliberalismo es a los oligopolios. O sea, mercados competitivos, nada. Principios del neoliberalismo. La propiedad privada es sagrada. Hay que debilitar el Estado bajando impuestos y reduciendo sus áreas de actuación para dar ventaja a las grandes corporaciones. Desregular las áreas económicas y financieras, o sea, quitar las leyes que regulan eso porque dicen que el mercado se regula solo. El mercado son ellos, son los de Bilderberg.
libre movimiento de capitales, no de personas, y para el poder financiero, que es el que empieza a manejar la economía, el objetivo principal es obtener beneficios. Que los bienes y servicios sean de calidad o no, eso le importa poco. Juan Torres López, el catedrático de Economía Aplicada, lo llama anarcoliberalismo. Este magnate financiero, Warren Buffett, que está muy seguro de sí mismo, dice que efectivamente hay una guerra de clases, porque se está negando, en ese tiempo se está negando a la lucha de clases, pero él dice que sí, que la hay, de acuerdo, pero dice, es la mía, la de los ricos, la que está haciendo la guerra y la estamos ganando. Así de claro. Entonces, ¿en qué consiste esa guerra de los ricos contra los pobres? Pues el poder económico compra al poder político y al judicial. Hay una frase, la corrupción es intrínseca al sistema, que yo se lo he oído a Esperanza Aguirre, me parece que es de las pocas cosas sensatas que ha dicho. El Fondo Monetario Internacional calcula entre 1,5 y 2 billones de dólares al año en sobornos. Ahora está saliendo corrupción en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea en general. Por otro lado está la ley-faire, que es la justicia como arma contra la democracia, y los medios colaboran tanto con la justicia, con ese sistema de justicia, como con el otro sistema de poder. Esto produce un deterioro gradual de la democracia porque el ciudadano pierde sus derechos y se convierte en consumidor. Se privatizan bienes y servicios públicos, los trabajadores se despersonalizan, son recursos humanos, mediante la precariedad laboral, económica, social. Hay un deterioro de los servicios públicos porque fundamentalmente la privatización produce ese deterioro, sanidad, vivienda, educación, pensiones. Aumenta el gasto militar y disminuye el gasto social. Eso lo que produce es un aumento progresivo de la desigualdad y de la pobreza. Este sistema es perverso, es inhumano porque pone el mayor beneficio por encima de todo. Y las necesidades humanas básicas, el techo, la comida, el cuidado, como negocio. Vivienda, desahucios, gente sin casa, casa sin gente. Colas del hambre en países desarrollados, en grandes ciudades sobre todo. Va contra la vida porque pone la enfermedad como negocio. Claro, si es la enfermedad lo que produce el negocio, podemos llegar a pensar que cuanto más tarden en curar la enfermedad, más dura el negocio. La precariedad disminuye la esperanza de vida. En Madrid y en Barcelona ya sabemos que hay barrios que tienen menos esperanza de vida que otros. Hace unos días salía un artículo en Público basado en un estudio que han hecho en el Hospital Clínico de Barcelona que decía ¿por qué trabajar menos o aumentar el salario mínimo reduciría los trastornos mentales? Aumenta el número de suicidios, pero de suicidios no se habla. Sin embargo, el 13% de las mujeres de Barcelona y el 11% de los hombres han pensado alguna vez en suicidarse. Esto es una encuesta de salud del Ayuntamiento de Barcelona. Este sistema lo que hace es que acorta la esperanza de vida, pero eso mejora los sistemas de pensiones privados, porque los ancianos duramos demasiado. ¿Cómo ha sido posible que un sistema así se haya implantado? Naomi Klein escribió hace unos años este libro, La doctrina del shock. Hay un documental en YouTube, aquí en el Teatro Valle Inclán se puso esto como obra de teatro. Ahí lo que explica Naomi Klein es que se crea o se aprovecha un shock, un golpe militar, crisis económica, catástrofe natural, pandemia. Con las masas aterrorizadas se aplican medidas que no serían aceptables de otra manera. El neoliberalismo lleva a la dictadura. Estos son ejemplos de países donde se ha aplicado esto de esta manera. Empieza en Chile y Uruguay, pero bueno, ahí está también Estados Unidos, Rusia, etc. Este sistema es antidemocrático. Las grandes empresas, las grandes corporaciones se ponen por encima del Estado por la desregulación y se crean espacios libres de democracia. Por ejemplo, la Unión Europea, el Banco Central Europeo y organizaciones internacionales como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, Organización Mundial de Comercio, Organización Mundial de la Salud, todas esas no son organizaciones democráticas. No sabemos ni quién las nombra.
La cúpula financiera, trilateral, Davos, FMI, Banco Mundial, OTAN, OCDE, toman las decisiones y los gobiernos las aplican. Los tratados comerciales internacionales tratan de sustituir los tribunales de justicia por organismos de mediación privada. Todo queda en negocio. Y el beneficio económico está por encima de los derechos humanos, crea desigualdad económica, social, cultural, política, produce inseguridad y fortalecen los aparatos represivos para evitar protestas. El neoliberalismo prefiere la dictadura, por eso el gran capital financia la ultraderecha y se está produciendo una militarización. Hemos visto cómo la OTAN, que estaba desahuciada, está fortaleciéndose y va para arriba, y se han producido intentos de golpe de Estado. Hace 2 años Estados Unidos, recientemente encontraron un foco en Alemania y hemos visto lo que ha pasado en Brasil con la pérdida de elecciones por Bolsonaro. Un estudio internacional afirma que la democracia se ha debilitado a nivel global en el 2022. Hay un error básico del neoliberalismo, que es que el mercado tiene 2 elementos fundamentales, la oferta y la demanda. El neoliberalismo solo contempla la oferta y desde sus intereses, desde los intereses de la oferta, desarrolla sus principios, que ya a estas alturas ya se ha demostrado que son casi todos falsos. Por ejemplo, dice la empresa crea riqueza. No, la empresa no crea riqueza, la crean los trabajadores. La empresa se apropia de la riqueza. Si bajan los impuestos, las empresas reinvierten. Falso. Esconden los beneficios o invierten en productos financieros. Pero si no hay demanda, fracasa la oferta. ¿Y por qué no hay demanda? Porque si bajan los salarios, la gente no puede comprar y cae la oferta. Si se privatizan los servicios básicos, se encarecen y el trabajador pierde capacidad adquisitiva. Si solo paga impuestos el consumidor, se calcula que en España el 84% de la recaudación de Hacienda de los impuestos viene de las familias. O sea que empresas, grandes empresas y empresas en general, mucho menos. Si se precariza el trabajo, el consumidor reduce su consumo y la oferta cae. Cae el consumo, se derrumba el mercado. La sobreexplotación del planeta, por otro lado, provoca falta de suministro. Por eso Biden, al principio de su reinado, intentó volver al keynesianismo. Lo que pasa que incluso diputados de su partido no se lo han permitido. Si los diputados y senadores estadounidenses pusieran en sus trajes pegatinas de sus patrocinadores, muchos irían como los pilotos de Fórmula 1. El neoliberalismo entonces es acumulación de capital para unos pocos a costa de los demás. A partir del shock, las principales armas para mantener ese negocio son la guerra económica, que eso es lo que hacen el Banco Mundial, el FMI, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, pues paro, precariedad, hipotecas, etc. La propaganda es fundamental. Guerra informativa, desinformación. Los medios predican que este sistema es el único posible y que funciona bien. Democracia plena. El presidente Sánchez hace meses dijo democracia plena, ahora ya está diciendo que esta democracia tiene algunos problemas. Los medios nos mantienen inseguros y temerosos. El Roto dice, el periodismo se está convirtiendo en literatura de terror. La represión es discreta y negada, ocultada por los medios. Leyes mordaza, terrorismo de baja intensidad, vuelve la ultraderecha, inseguridad jurídica, sentencias fuera de toda lógica, militarización y guerras híbridas. Las guerras híbridas es lo que se lleva ahora. Guerras que no parecen guerras. Guerras como subterráneas, o sea, movimientos represivos, terrorismo de baja intensidad, pero sin declaraciones de guerra y, sobre todo, guerras desinformativas. Vergara, hay una manifestación y dice, pues, ¿por qué huimos si todavía no han sacado las porras? Dice, es que se están inventando las patadas. De esa manera ya cayó un diputado, el diputado de Podemos de Canarias, acusado de haber dado una patada a un policía. Entonces, además de esto, el último grito es el capitalismo de plataformas y vigilancia, que llaman. Grandes empresas, Globo, Uber, Booking, Airbnb, Cabify, Amazon y
redes sociales, en las redes sociales todo, se basan en la tecnología del Big Data para obtener mayor beneficio y también control social. Esa forma de funcionar es monopolística, o sea que lo de la libertad de comercio que pedía Friedman era falso, porque ellos controlan las reglas del juego económico. Sus negocios son los datos que recogen y que venden. Uber no tiene taxis, solo tiene datos, igual que esto que no tiene pisos. O sea, con tanto dato y algoritmo pueden prever nuestra conducta. De esa manera nos controlan. Y también controlan a sus propios trabajadores emprendedores. El neoliberalismo es propio de una economía financiera y especulativa. Sus protagonistas, los grandes capitales. Su objetivo, el mayor beneficio. Es global, el capital se mueve por todo el mundo. Por tanto, el Estado-nación, que es lo que ha predominado hasta ahora, desde el siglo XIX, un territorio con una población y un gobierno, no cuadra en sus intereses. Por eso es la globalización para romper esas barreras y para luchar contra las leyes nacionales e internacionales. Cuanto menos leyes, mejor para el mercado. Esa ruptura con el derecho nacional e internacional produce conflictos de intereses, muchos. Por eso necesitan fuerzas represivas, políticos y jueces que actúen a su favor, corrupción y militarización. Y controlar la opinión pública, la democracia como símbolo vacío y que los medios construyan una realidad mediática a la medida de sus intereses. Esto, en lenguaje 15M, es lo que decían, nos mean, pero dicen que llueve. Esa es la función de los medios. Al mercado le conviene la dictadura. Hayek es uno de los promotores del neoliberalismo. Estos son ministros del PSOE que han pasado por las eléctricas y estos ministros del PP. Y ya a finales de los 70, Marvin Harris, que es un antropólogo muy importante, aquí hubo varios bestsellers, vacas, cerdos, brujas, dioses, por ejemplo. Este es un antropólogo que piensa que la mayor parte de los antropólogos estudian culturas antiguas y entonces él decide estudiar la suya, la americana. Y hace el estudio en los años 70 y ese libro explica un poco lo que él ve. Os voy a poner simplemente los títulos de los capítulos para que os hagáis una idea. ¿Por qué no funciona nada? ¿Por qué no atienden los empleados? ¿Por qué menguó el dólar? ¿Por qué hay pánico en las calles? ¿Por qué nos invaden los cultos? Los cultos no es la gente culta, son los cultos religiosos. ¿Por qué ha cambiado Norteamérica? ¿Qué consecuencias tiene todo esto en los medios de comunicación? Hay como tres fases. Años 80 es la globalización general de la economía y en los 80-90 los medios de comunicación se adaptan a esa globalización. Eso produce tres factores. La universalización, tienen que vender para todo el mundo y eso supone un alto coste económico adaptar. Por eso se produce la oligopolización, pero así hay mayor control de la información. Por ejemplo, los medios españoles, en el 92 A3 Media se fusiona con Z y otros, el grupo Recoletos, Mundo, Marca, Expansión, Actualidad, todos esos se juntan, el grupo Vocentro, que es el del ABC, con el grupo Correo de esto, y todos tienen deudas. En el 2010 se junta 4 con Telecinco y con 7. Consecuencia de esto es la comercialización. Los medios tienen que vender mucho, entonces tienen que bajar el nivel de calidad para que la venta sea más fácil. ¿Cómo? Pues espectacularización y banalización de la información para ganar audiencia, rentabilidad inmediata por encima del interés informativo, obtener el mayor beneficio con el menor gasto, precarización en el empleo, infoentretenimiento, telebasura, etc. La información se convierte en propaganda y mercancía comercial. El Roto lo sintetiza, dice, ahora unos minutos de publicidad antes de seguir con la propaganda. La reducción del gasto de los medios tiene unas consecuencias. En vez de mejorar en organización y tecnología, lo que hacen es precarización laboral. Reducción de plantillas, menos trabajadores y más trabajo. Disminución de corresponsalías extranjeras, deterioro de la calidad del trabajo, precarización de la información y producciones baratas, menos informativos y más tertulias, influencia de accionistas y anunciantes en los contenidos y los informativos derivan hacia el entretenimiento. Concursos, teleshock, televisión basura. Menos producción propia y más compra de programas baratos en Estados Unidos sobre todo. A finales de los 90 se produce la digitalización
y eso supone un mayor endeudamiento. Y ya con la crisis del 2007-2008 se produce un desplome de la publicidad y de las ventas, con lo cual hay más endeudamiento. Entonces lo que pasa es que esa deuda no se puede pagar. Bancos, fondos de inversión y grandes corporaciones, que son los que tienen la deuda, canjean deudas por acciones y se hacen con el control de los medios, de los grandes medios. Por ejemplo, los mayores accionistas del Washington Post es Bezos, el jefe de Amazon, y del New York Times, Carlos Slim, que es menos conocido, pero tiene industria telefónica en México, muchas empresas allí y aquí también. El País está en manos de Amber, Telefónica, Vivendi, Carlos Slim, Banco Santander. El Mundo es de la banca italiana, ABC, BBVA, Banco Santander, un banco noruego. La Razón, Grupo Planeta, Sabadell, CaixaBank, Banco Santander. Y a pesar de eso, los grandes diarios españoles están endeudados. ¿Qué consecuencias tiene eso en los medios de comunicación? Pues que si los bancos y esta gente tienen las acciones, controla la información. Entonces, los medios de información se convierten en medios de propaganda. Pérdida de calidad, pérdida de confianza de la audiencia, caída de ventas y pérdidas económicas. Un estudio señala a España como el país de Europa Occidental con menos confianza en la prensa. Brevemente, un poco cómo es la desinformación. En otra charla posterior hablaremos más de esto. Creación de opinión favorable al sistema y a las grandes corporaciones. Esto es muy importante. Los que ponen los medios como expertos. El Instituto Elcano es no más. Aquí hay un artículo del País en que advierte, esto es que las diferencias del gobierno de coalición dañan la imagen exterior de España. Lo que no sabe mucha gente es que el Real Instituto Elcano está financiado por las grandes empresas del IBEX. En ese momento, cuando sale este artículo en El País, el presidente era el rey y la vicepresidenta María Dolores de Cospedal. Bueno, desinformación por acción, sesgos informativos. Yo en el blog he denunciado varias veces artículos en El País en que el artículo dice lo contrario de lo que pone en el titular. Abundan noticias sin contextualización, con lo cual no llevan a nada, no se entiende. Sobre todo predomina el periodismo de declaraciones sobre el de datos. Se van a la rueda de prensa, cogen lo que diga allí el que sea y lo gascan. La que distancia no es información porque beneficia a los que mienten. Y un informe del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford dice que la mayoría de las personas, el 52% de la encuesta que hicieron, ¿no? El 52% preferiría que los medios informaran sobre las declaraciones falsas de los políticos en vez de no enfatizarlas. O sea, si dicen cosas falsas, pues que los medios expliquen que son falsas. Periodistas que mienten a sabiendo. Villarejo le explicó al BBVA que es que Inda se quejaba de que tenía poca publicidad del BBVA. Desinformación por ocultación. Ocultan las malas artes para conseguir el máximo beneficio. De eso no se habla en los medios. Bancos, fondos y grandes empresas apenas pagan impuestos, precariedad laboral social, abusos empresariales y bancarios, recortes en sanidad, suicidios, la militarización y el sistema represivo, tampoco se habla de esto. Se puede decir que hay más manipulación por lo que se oculta que por lo que se dice. Así es como se crea lo que llaman la realidad mediática, según algunos periodistas, destruyendo la justicia, el periodismo y la democracia. Hay una cosa que yo no puedo entender, que es el periodismo y publicidad se estudian en la misma facultad. Cierto que todo trata de la comunicación, pero uno desde la verdad y otro desde la mentira. Y las grandes empresas tienen su propio departamento de comunicación, es de propaganda, pero lo llaman de comunicación, y pagan mejor que los medios, con lo cual muchos periodistas se pasan a hacer la comunicación de las empresas. Y además ya en este momento muchos medios tienen personal para redactar artículos para disfrazar la publicidad. O sea, a veces son los propios departamentos de comunicación de las empresas que mandan el artículo ya hecho al periódico, lo coloca y cobra por ello. A finales de los 90, Kapuscinski escribió «Los cínicos no sirven para este oficio», pero la época de Kapuscinski y de Guineche ya había pasado. El mercado no necesita periodistas, prefiere vendedores. Muy brevemente voy a explicar el caso del País.
Estos eran los mayores accionistas en el 2019. Amber es un fondo americano dirigido por un azerbaiyano, Telefónica, el HSBC, Hong Kong Shanghai Bank Corporation, es uno de los bancos británicos más antiguos, es el banco que montaron los ingleses para lo de los negocios del opio. Este banco es de los más penalizados por su mal comportamiento. Rocandio es la familia Polanco, un fondo catarí, Carlos Slim, Banco Santander y Carlos Fernández. Pedro Sánchez denunció que cuando quiso formar el gobierno de coalición, el director del País le amenazó diciendo que si formaba el gobierno de coalición iban a tener el país enfrente. Ya tiene mérito que un director de un periódico amenace al presidente del gobierno. Pero cambió el accionariado. El HSBC vendió sus acciones a Vivendi, que Vivendi está relacionada con Amber. Y de esta manera, en este momento, a partir del 21, en Prisa, entre Amber, Telefónica y Vivendi, tienen el 48% del total de las acciones. Mientras que el grupo de accionistas que no quería el gobierno de coalición, en el que estaba lógicamente el Banco Santander y Carlos Slim, posiblemente Felipe González, pues solo tienen el 20,1%. Entonces, Amber, que es el que manda, porque tiene el 30%, prefiere estar a bien con el gobierno y tratar de capear el temporal. Control social. La desinformación es un arma de dominación del sistema político y económico. La pérdida de confianza en los medios realimenta las redes sociales que están en manos de los mismos y con esto perdemos todos y todas. Y ganan unos pocos, los de siempre. La desinformación nos perjudica. Última parte, la más cortita, alternativas. Los grandes medios están en manos de las grandes corporaciones. Pero con los digitales no pasa lo mismo, porque los digitales son mucho más baratos y no necesitan tanto accionariado. Y entonces hay algunos que son cooperativas o similares, que dependen de suscriptores, como El Diario o el Salto. Otros que son sociedades mixtas, Infolibre, por ejemplo. Otros tienen accionistas importantes, pero que apuestan por la independencia como público. Sin embargo, en el campo del análisis informativo, en digital, es más fácil encontrar medios independientes como Rebelión, Contexto, La Marea, etc. En muchos países desarrollados hay organismos que supervisan la calidad de la información, como se hace o se hacía con la calidad de los alimentos. A estas alturas, con el organismo se ha tratado de quitar todo tipo de control. Pero bueno, en Gran Bretaña, por ejemplo, y en algunos países europeos, penalizan a los medios que dan una información de mala calidad. Aquí eso no hay. Empezaron con algunas autonomías, pero fueron desaparecidas. Hay que reclamar. En otros países, los medios se reparten en 3 categorías: públicos, privados y comunales. Medios que son de ayuntamientos, ONGs, asociaciones vecinales, etc. Aquí no hay comunales. La ley que hizo Felipe González de los medios públicos no lo contemplaba y las reformas posteriores no lo han contemplado. Al haber solo medios públicos y privados hay menos democracia, ¿no? Yo he ideado esta pirámide, que no la voy a explicar, simplemente mencionarlo porque el mes que viene tengo otra sesión y ahí ya voy a hablar más de esto. En la base está la actitud crítica, que eso es cosa personal, el que quiere ser crítico lo es y el que no, no. En el segundo escalón está el derecho a una información de calidad. Eso es un derecho constitucional, pero como no lo tenemos, pues habría que reclamarlo, pero tiene que ser una reclamación política, de conjunto, no individual. Importantísimo tener criterios sobre la realidad, es decir, tener ideas claras sobre las cosas que están pasando, porque si pasa cualquier cosa nueva y tú no sabes de eso, pues no puedes juzgar. Este tipo de charlas que estamos haciendo aquí, en el Teatro del Barrio, van en ese sentido, de tratar de coger los temas candentes y explicarlos para que la gente tenga criterio. Y luego, en el nivel cuarto está lo que llaman alfabetización mediática, cómo funcionan los medios, por ejemplo, en la charla que yo estoy dando hoy. Y ya en la cúspide estaría enseñar a la gente a utilizar los medios para contestarlo. Yo en este momento estoy dando en una asociación de vecinos un taller
de producción de vídeos de barrio, para que la gente haga vídeos sobre sus barrios. Y para terminar, sobre todo, más y mejor educación, facilidades para actualizar nuestros conocimientos, esto es muy importante, lo explicaré el próximo día, más tejido social, que eso implica menos individualismo y más colaboración entre nosotros, leer más y ver menos televisión. Para saber más, en mi blog, que se llama antoniocampuzano.es, hay una pestaña en el menú que se llama Educación Mediática y hay un artículo que habla de todo esto, pero en todo caso en la página de aquí del Teatro del Barrio yo ya he puesto bibliografía sobre esto. Siento que igual me he alargado un poco o bastante, pero no he sido capaz de...